Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 7 días. Ayer se cumplieron 25 años de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué cayó? ¿Y por qué este inolvidable hecho marcó un antes y un después en la geopolítica? Lo vamos a ver a continuación en una nueva entrega de Archivos 7D. El 9 de noviembre de 1989, el mundo entero observó un mar de alemanes orientales cruzando la frontera que los separaba de la República Federal de Alemania. Mientras que sus vecinos se dedicaban a destruir un ícono de la Guerra Fría, el Muro de Berlín. Esta noche en 7 días recordaremos cómo durante décadas cruzar esta frontera resultó un sueño suicida para miles. Algunos lo lograron, otros no. Tenía los ojos del mundo entero encima. Era un punto donde convergía lo que llegamos a llamar era el punto más caliente de la Guerra Fría, porque estaban todas las potencias en un pequeño punto del mundo. Además, repasaremos los hechos que desataron la caída de este símbolo. Señor Gorbachev, derribe este muro. Veremos también cómo aún ahora hay muchos muros que por distintas razones todavía separan a familias y a pueblos. Todo esto y más en una nueva entrega de Archivos 7D. Archivos 7D. En mayo de 1945, los Estados Unidos y Gran Bretaña estaban invadiendo Alemania por el frente occidental, mientras que los soviéticos lo hacían por el frente oriental. Había una carrera para ver cuál llegaba primero a Berlín, capital de la Alemania nazi. La carrera fue ganada por los soviéticos, quienes conquistaron el último refugio de Hitler. Y con eso pusieron punto final a la guerra en Europa. Como ocurre siempre, los ganadores se dividieron el territorio de los perdedores. Así pasó con Alemania, la cual se dividió en 4. Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron una porción cada uno. Los territorios de los primeros 3 se conocieron como el lado occidental y la parte de los soviéticos fue el lado oriental. Berlín estaba en el territorio soviético, pero por ser la capital, también se dividió, apareciendo el lado oeste y el este. El primero fue algo así como un enclave occidental en territorio dominado por los soviéticos. Esto hace un fenómeno muy particular, que en un punto dentro de un Estado comunista había un enclave, digamos, occidental. Preocupó muchísimo a los soviéticos que en cualquier momento esto provocara una gran guerra. El muro atraviesa todo lo que es la ciudad de Berlín, es decir, Berlín históricamente era la capital histórica de Alemania, pero Berlín termina quedando prácticamente del lado comunista, al punto de que la Alemania federal, con la construcción del muro, tiene que crear una capital propia que va a ser Bonn, ¿verdad? Porque habían perdido precisamente el control sobre Berlín. Con el tiempo, el nivel de vida de quienes vivían en el Berlín occidental fue mucho mejor que el de sus vecinos, quienes empezaron a migrar. Esta movilización comenzó a darse principalmente por parte de jóvenes bien preparados, lo que hizo que las autoridades de Alemania Oriental empezaran a preocuparse por cómo esto podría impactar en su economía. Por eso comenzó a gestarse la idea de levantar una frontera mucho más estricta.
El muro nunca fue para una invasión, era para que sus ciudadanos no se pasaran y en alguna medida no observaran o recibieran inteligencia, información, lo cual dañaba mucho las posiciones, digamos, de propaganda del sistema soviético. Antes de empezar con su plan, los rumores acerca de un acordonamiento eran fuertes, pero siempre fueron negados por las autoridades de Alemania Oriental. No me consta que exista esta intención, ya que los albañiles en la capital se ocupan principalmente de construir viviendas y trabajan a pleno rendimiento. Nadie tiene la intención de levantar un muro. Dos meses después, en agosto de 1961, quedó claro que el plan era otro. Se ordenó encerrar el lado occidental de tal forma que nadie pudiera ingresar. La versión oficial era que la idea buscaba alejar la amenaza de Occidente, aunque en realidad lo que se buscaba era que nadie pudiera visitar al Berlín Oeste. Empezaron a darse imágenes dramáticas como las de una joven que se casa del lado occidental y llora porque el muro no permite que sus padres estén con ella. Además, la televisión mostró cómo una mujer logró saltar desde una ventana y caer del lado occidental, pese al esfuerzo de policías orientales para evitarlo. Hasta los mismos que vigilaban en la frontera decidieron cruzar al otro lado. Todo esto hizo que los esfuerzos por evitar las fugas se duplicaran y que los intentos se pagaran con la vida. No solo se levantaron puestos de vigía, sino que también se plantaron miles de minas y armas especiales que se activaban con el movimiento fueron colocadas a lo largo de los casi 200 kilómetros. Instalaciones súper peligrosas de frontera, con torres de observación, con perros policíacos, con minas, una área muy difícil a atravesar. Muchos lo intentaron, pocos lograron. Unos 30.000 policías tenían la orden de disparar a matar. Oficialmente se hablan de más de 100 muertos durante los 28 años que duró el muro. Otros estudios arrojan cifras que superan los 1000. Fueron muy dramáticos estos muertos, no es por la cantidad para lo que las guerras europeas han producido muertos, sino porque tenía los ojos del mundo entero encima. Era un punto donde convergía lo que llegamos a llamar, era el punto más caliente o más dinámico de la Guerra Fría, porque estaban todas las potencias en un pequeño punto del muro. En algunos puntos de choque, como lo que se llamaba el Charlie Point, que eran puertitas en que se permitía el acceso de un Berlín a otro, uno veía, y todavía usted lo puede ver en las fotos, el dramatismo de la Gran Guerra Fría, ahí, en ese instante, en ese momento. Vamos a una pausa y al regresar, la caída del muro fue tan sorpresiva como su construcción. El próximo miércoles. Flack, ¿qué sucedió aquí? La pesadilla de todo padre. La víctima hizo una fiesta mientras mamá y papá no estaban. ¿Cuántas personas había arriba? No estoy seguro. Los testimonios no coinciden. ¿Solo una muerte? Hasta ahora. ¿Por qué pasa esto? Comienza con un grupo de chicos de secundaria divirtiéndose. La fiesta mejora y tiene 700 personas en 2 horas. Es el fin del mundo como lo conocemos. CSI Nueva York, 10 de la noche, por Teletica.
El próximo martes en Arrow. La hija vino y lo halló. El encapuchado. Sí, es lo que creí, pero las flechas negras no son su método. Este es solo un imitador. Mira las noticias. Mataré a un rehén cada hora en nombre de este vigilante hasta que se entregue a mi autoridad. ¿Qué quieres conmigo? Lo que todo arquero, ver quién es mejor. Arrow, Flecha. Próximo martes, 10 de la noche por Teletica. El próximo lunes. Quiero que seas feliz. Siempre lo he querido. Y me alegra que hayas encontrado a alguien que te haga feliz. ¡Cómanse, señores! Por estas puertas pasan los mejores bomberos de este país. Quiero a todo el mundo en el piso. Ustedes también, bomberos. Al piso, boca abajo. Me diría si algo malo te pasa. Chicago en llamas. A las 10 de la noche por Teletica. Berlín estaba dividido. Las autoridades del lado este habían hecho un muro de casi 200 kilómetros que rodeaba al lado oeste. La idea era evitar a toda costa que los de Berlín Oriental cruzaran. El pretexto oficial era evitar una invasión de ideas fascistas, pero la realidad era otra. El plan era de sí construir un muro que se llamaba Schutzwall, antifascistischer Schutzwall, protección contra el fascismo, pero que en realidad era la idea de prevenir que jóvenes alemanes se huyeran al otro lado. Las autoridades de Alemania Oriental dependían directamente de la Unión Soviética, la que a fines de los 80 empezó a entrar en una profunda crisis interna. Cuando Mikhail Gorbachev llegó a ser el hombre más fuerte de la URSS, se encontró con un país con una economía insostenible que perdía fortunas diarias en sostener a todos los países que dependían de su régimen. Fue así como una apertura se empezó a dar en lo político, conocida como Glasnost, y otra en lo económico, llamada Perestroika. Esto comenzó a replicarse en otras naciones que eran dependientes de los soviéticos. Alemania Oriental era una de esas naciones. Es cuando empieza, de alguna manera, a debilitarse todos los controles férreos, estrictos que la Unión Soviética tenía en ese entonces no solamente sobre Alemania y lo que significó el muro, sino sobre todos sus satélites, como por ejemplo los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, República Checoslovaquia, que después va a venir una separación pacífica en República Checa y Eslovaquia, y Polonia, Hungría, Rumanía. Señor Gorbachev, derribe este muro. En la década de los 80, por ejemplo, fue una guerra ideológica muy fuerte que desarrolla Reagan en ese momento, que es una guerra en donde obliga a la Unión Soviética. Hay un famoso discurso que pronuncia Reagan y entonces le dice abiertamente ante el mundo a Mikhail Gorbachev que derribe el muro, y eso hace precisamente que definitivamente los soviéticos no puedan ya sostener más esa situación. Además hay un punto muy importante, Rodolfo, que vale la pena rescatar, que se desangra la economía soviética en la guerra en Afganistán. Recordemos que los soviéticos invaden Afganistán en 1979 y esa guerra, que significó casi como el Vietnam para los soviéticos, eso hace que se desangre la economía soviética y consecuentemente el desprestigio en el que cae Moscú.
por los resultados de esa guerra, hacen que precisamente se le haga insostenible poder mantener cierto nivel de credibilidad a nivel internacional. Las autoridades de Alemania Oriental enfrentaron una ola de protestas de ciudadanos que veían que los cambios se estaban dando en otros lugares y exigían lo mismo. Para colmo de males, su hermano mayor, la Unión Soviética, ya tenía sus propios problemas. Fue así como en una conferencia de prensa uno de los líderes de la Alemania Oriental dijo que la frontera con Occidente sería abierta. Aunque en realidad no se había determinado cuándo se daría esa apertura, ante la consulta de uno de los periodistas, el dirigente prácticamente improvisó la respuesta. Y por eso decidimos introducir una regulación que permite a todos los ciudadanos de la RDA salir del país por los puestos de control fronterizos de la RDA. ¿Y cuándo entra en vigor? Según me consta, ahora, inmediatamente. Menos de 2 horas después, así lucían las fronteras. Vimos las noticias en la televisión, vimos como miles de alemanes de Berlín Oriental lograron de pasar y claro, sentimos, éramos muy solidarios con lo que estaba pasando. Y vimos las tomas y las escenas espectaculares en las cuales se unieron las dos ciudades. De hecho, la gente se montó en el muro, empezaron a destruir individualmente el muro por piezas. Fueron escenas dramáticas que todavía los que los vimos estamos conmocionados e impresionados. Cientos de pedazos del muro fueron enviados a todos los países del mundo, como por ejemplo Costa Rica. Aquí, en uno de los jardines de la Cancillería, se puede ver una parte de lo que alguna vez fue calificado como el muro de la vergüenza. Hoy, 25 años después, Alemania no solo está unificada de manera exitosa, su canciller era del lado oriental y ahora lidera la economía más importante de la Unión Europea. Son dos ciudades, el Berlín de antes y de hoy, pero se necesitaban enormes sacrificios y un gesto no solo simbólico, pero muy ilustrativo es de que hasta hoy en día cada alemán del occidente contribuye un 10% adicional de sus impuestos para obras de reconstrucción en Alemania del Oriente. ¿Un 10% un más? Más de sus impuestos, lo que llamamos nosotros el Solidaritätssteuer, el impuesto de solidaridad. La Guerra Fría se acabó. El mundo visto a partir de solo dos visiones se convirtió en historia. Este es el gran efecto estratégico de la caída del muro. Pasamos de un mundo perfectamente bipolar, en el que habían dos superpotencias con ideologías completamente encontradas, y quedamos con un mundo unipolar. Los Estados Unidos queda como única superpotencia económica, política, militar. Hoy, todavía hay muros que separan ideas.
pueblos y familias. Por supuesto, por ejemplo, el caso de Estados Unidos con México es una cuestión de flujo migratorio, controlar, digamos, la ida no solamente de México, sino de otros latinoamericanos que tienen, digamos, como punto de contacto final México, pues para acceder a Estados Unidos a través de diferentes puntos que son sensibles. Y en el caso de Israel-Palestina, tiene que ver por una cuestión, de acuerdo a la estrategia israelí, por una cuestión de seguridad y por los actos de terrorismo pues que los palestinos o algunos palestinos hacen contra Israel. El famoso paralelo 38, que lo que hace es que divide a las dos Coreas desde la guerra, desde la guerra coreana en la década de los 50, en las que Estados Unidos participó abiertamente, pues evidentemente el resguardo fuerte que hay en esa zona ha hecho de que Estados Unidos siga manteniendo una gran cantidad de tropas. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of Así eran los celulares hace 20 años. Así lucían las calles de la capital y esta era la música de moda. Dale pa'lante y pa' atrás, como el cangrejo tenés que bailar. Hoy las cosas han cambiado, algunas para bien y otras para mal. Y durante estas 2 décadas el informe del Estado de la Nación le ha llevado el pulso a estas transformaciones. Esta Navidad, tu número de la suerte es el 7. ¿Por qué? Porque Telepromos te da la oportunidad de ganar 7 increíbles premios. Solo tenés que enviar la palabra carro vía SMS al código 4000 y responder las preguntas. Quedarás participando en el sorteo de 4 espectaculares Nissan Tida 2015, además de 3 premios de 3 millones de colones cada uno. Empezá a participar ya, enviando carro al código 4000 y ganate uno de estos 7 increíbles premios. Y entre más trivias contestes, más oportunidades tendrás de ganar. El próximo martes en Arrow. La hija vino y lo halló. El encapuchado. Sí, es lo que creí, pero las flechas negras no son su método. Este es solo un imitador. Mira las noticias. Mataré a un rehén cada hora en nombre de este vigilante hasta que se entregue a mi autoridad. ¿Qué quieres conmigo? Lo que todo arquero. Ver quién es mejor. Arrow, Flecha. Próximo martes, 10 de la noche por Teletica. El próximo martes. Tienes tiempo para salvar a una. Lo que ocurra depende únicamente de ti. Malia. Regresa a Teletica. Si me vas a dar un apodo, un ridículo apodo, deberías consultármelo antes. El equipo de investigación encabezado por Steve McGarrett. Un fat escapó. Drama. Lo siento, teniente. No hay nada que hacer. Secuestro. Sé dónde encontrar a la persona que asesinó a tu padre. Y terrorismo. Gufat y Delano trabajan juntos. Quiero a Delano. Vamos a capturar a Gufat. En Hawái 5-0, tercera temporada. Estreno martes 8 de la noche por Teletica. El próximo miércoles. Flack, ¿qué sucedió aquí? La pesadilla de todo padre. La víctima hizo una fiesta mientras mamá y papá no estaban. ¿Cuántas personas había arriba? No estoy seguro. Los testimonios no coinciden. ¿Solo una muerte? Hasta ahora. ¿Por qué pasa esto?
Comienza con un grupo de chicos de secundaria divirtiéndose. La fiesta mejora y tiene 700 personas en 2 horas. Es el fin del mundo como lo conocemos. CSI Nueva York, 10 de la noche, por Teletica. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días. ¿Cómo era la sociedad costarricense hace 20 años y cómo han mejorado o empeorado sus indicadores? Lo analizamos a partir del informe del Estado de la Nación, que precisamente mañana celebra sus 2 décadas. Un corte de pelo, un zapato nuevo, un reloj usado que seguro fue robado y hasta una mujer que me invita a volar. Era 1994, así sonaban los éxitos de las bandas ticas en la radio. Mundos pequeños y llenos de anteojos. De esta manera lucían las calles del país por las que transitaban cerca de 319.000 vehículos y el tipo de cambio se cotizaba en 165 colones por dólar. En el mismo año llegó José María Figueres Olsen al poder y se terminaban los últimos detalles del aeropuerto de Liberia. Mientras estas transformaciones tomaban lugar, un grupo de investigadores las tenían bajo la lupa para dar vida a lo que sería el primer informe del Estado de la Nación. No había una facilidad para obtener información actualizada de una variedad de temas. En este compendio se introdujo por primera vez el Índice de Desarrollo Humano para valorar el bienestar general de las personas y no únicamente de los números. Este año se cumplirán 2 décadas en las que las variables sociales, económicas y políticas se han reseñado en los estudios. Ahora analizaremos cuáles han sido las evoluciones más relevantes de Costa Rica desde los ojos del Estado de la Nación. Somos un país de paradojas, de contradicciones, de mucha tensión. Las modificaciones en diversas áreas son evidentes, pero hay una variable en particular que ha cambiado incluso de forma. Hablamos del tema demográfico, en el que los expertos han puesto énfasis especial. Desde la década de los 60, la composición de la población fue formando una pirámide, en la que los más jóvenes integraban la base y las personas de mayor edad constituían un pequeño porcentaje. Esta forma se mantuvo aún en los 90. Pero como si se tratara de una obra de arte que se amolda con las manos, la forma varió. Actualmente estamos más bien como en una especie de ánfora. Los grupos de edad más temprana, de 0 a 4, de 5 a 9, de 9 de 10 a 14, son grupos de población más pequeños. También tenemos en el otro extremo un crecimiento, la población adulta mayor. Así como el alfarero utiliza agua y arcilla para crear nuevas esculturas, una tasa menor de nacimientos y el envejecimiento de un sector de la población han creado una nueva pirámide. Sin embargo, Costa Rica disfruta aún de su bono demográfico, es decir, que existe un grupo importante de personas que conforman la fuerza laboral. Pero las ocupaciones también han cambiado. El 73% de puestos de trabajo se ubican en el área de servicios, cuando antes las labores agrícolas eran las encargadas de elevar las cifras del PIB. Somos 51.000 kilómetros cuadrados en la superficie, digamos, continental. Quítele unos 12.500 o 13.000 que hemos apartado para, en distintas categorías de áreas protegidas, y usted tiene 30 y pico mil kilómetros
para acomodar 5 millones de personas y lo que esas 5 millones de personas quieren hacer. En los 90 Costa Rica era un país de 3.029.000 habitantes. En 2 décadas se ha incrementado la población en casi 2 millones y las movilizaciones de la zona rural a la urbana, que han crecido de un 44.5% a mediados de los 80 a un 72.8% en 2012, han puesto mayor presión sobre el tema de ordenamiento territorial. Mucho más población para el mismo territorio, ¿verdad? Mucho más conflictos sobre los recursos que hay en ese territorio, conflictos de agua, conflictos por el uso de la tierra, conflictos por el tema de las consecuencias del uso, la contaminación y la polución. El primer informe señalaba que la población crecía más rápido que los acueductos, pues solo 941.000 habitantes contaban con agua en su vivienda. Una realidad expuesta en el último informe, en el que se identificaron del año 2000 a 2010 134 protestas de las comunidades por agua. Dale pa'lante y pa' atrás, como el cangrejo tenés que bailar. Es probable que con estos ritmos usted vuelva a vivir los 80s, pero no todo era baile y diversión en esa época. Una fuerte crisis golpeó la economía costarricense. En un par de años la inflación llegó al 100%. En un par de años se redistribuyó más del 10% del Producto Interno Bruto del país. En un par de años se cayó la inversión social y con ella se cayó toda posibilidad de ampliar, por ejemplo, colegios. El 10% de la población de la época no ingresó a la secundaria y un 20% abandonó los estudios antes de 9º año. Esta tarde encontramos a Miguel Solano en medio de sus labores. Él se dedica a cuidar y lavar carros en la sabana. Tiene 34 años, debió cursar 8º cuando el primer informe fue publicado, sin embargo, solo pudo completar la escuela. Por la plata y no pude estudiar más por lo mismo. ¿Cuántos hermanos eran? 7. Aunque Miguel no lo sabe, su caso fue registrado en el informe, en el que se indica que en ese periodo los mayores de 15 años tenían una escolaridad promedio de 6.5 años y el nivel de analfabetismo rondaba el 7%. Hoy es de tan solo 3. Empezamos con lo que había, indicadores muy generales sobre el sistema de administración de justicia. Aún así, a inicios de esta década, el Estado de la Nación fue uno de los primeros que dijo la meta de este país debe ser la universalización de la educación secundaria. Cuando entro a las 7 me levanto a las 5 más o menos, 5:30, para irme a las 6. Dura 1 hora. Y ahí es donde empieza uno a recordar un poquitito lo que aprendimos en física para hacer la conversión. Entonces dicen por aquí que... Actualmente, a pesar de que existen limitaciones, la oferta educativa se ha ampliado a casi 4.000 centros de estudio estatales y se realizó una reforma para establecer la obligatoriedad del ciclo diversificado. Lo que hicimos fue, durante poco más de una década, recuperar los niveles que teníamos en 1980. Pero aún hoy en día tenemos fuera de las aulas alrededor de más de la mitad de la población en el ciclo diversificado. El 46.9% de la población estudiantil no completó el ciclo diversificado en 2012. Además, la tasa neta de matrícula secundaria creció solo 5.8% desde 2006. Lo de los 90 para acá, hemos crecido en un año la escolaridad promedio del país. Y en la década de los 50 y 60 veníamos creciendo año y medio y hasta 2 años por década. Como parte de los resultados positivos, se señala la destinación de un 8% del PIB para el presupuesto de educación y la priorización del grado preescolar, que ahora conforma el 12.5% de la matrícula total. Al volver de la pausa, conoceremos la piedra del zapato de los gobiernos durante 2 décadas. Hablamos de pobreza. Además, daremos un vistazo al tema fiscal, un agujero que cada vez parece más profundo. Buenas noches. ¡Suelten esa risa! ¡Más abrazos! ¡Aumenten los besos! ¡100% alegría! Todas las noches buenas trabajamos para nutrir al mundo de alegría. ¡Oh, oh, 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 oh!
Brasil 2014 aún está en nuestra memoria. También en la de ellos. Y ahora vamos de visita a su casa, el Estadio Centenario de Montevideo. Uruguay versus Costa Rica. Jueves 13 de noviembre, 5 de la tarde, aquí en Teletica Canal 7. Estamos en la cancha. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones. Emoción. 1.000.000 de colones en el juego de Lotería Nacional. Mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Esta Navidad tu número de la suerte es el 7. ¿Por qué? Porque Telepromos te da la oportunidad de ganar 7 increíbles premios. Solo tenés que enviar la palabra carro vía SMS al código 4000 y responder las preguntas. Quedarás participando en el sorteo de 4 espectaculares Nissan Tida 2015, además de 3 premios de 3 millones de colones cada uno. Empezá a participar ya enviando carro al código 4000 y ganate uno de estos 7 increíbles premios. Y entre más trivias contestes, más oportunidades tendrás de ganar. E hicimos un repaso por la variable de educación. En esta pulpería, a la entrada de la Alameda número 6 en Rincón Grande de Pavas, encontramos a don Francisco Campos, un pionero de esta zona. Yo trabajaba en Desamparados, vivía ahí mismo, y allá no había oportunidades de hacer ninguna casa, nada por el estilo. Y alguien me dijo que aquí había una oportunidad de hacer una casita, ¿no? Bueno, cuando ya yo me vine aquí, ya mis hijos ya todos ya habían nacido todos. ¿Cuántos eran? 4. Las condiciones económicas de finales de los 80s incentivaron la creación de nuevos asentamientos para aquellos pobladores de menos recursos. Luego de años de esfuerzo para levantar su vivienda, a mediados de los 90 don Fran abrió su pulpería. El país también cumplía sueños altos. En 1995 el aeropuerto de Liberia recibió su primer vuelo proveniente de Florida. Y en 1997 la transnacional Intel inició operaciones en suelo tico. Que con el crecimiento económico que vendría por la apertura comercial, por la inserción internacional, la atracción de inversión extranjera, todo progresaría. Pero lo cierto es que no progresó todo. Muchas veces vienen a botar leche buena y nosotros la recogemos, la hacemos con agua hervida para los niños y eso es lo que le damos a los niños. Este caso fue presentado en Telenoticias en 1994, un ejemplo de que no todo era tan brillante en esos años, mucho menos para el 19% de familias pobres que reportaba el informe. La pobreza según ingresos sí ha estado estancada por 2 décadas. Hoy existen 20.6% de hogares en esta condición, y aunque el porcentaje es regular, debido al crecimiento de la población, ahora hay más personas en pobreza. A pesar de esto, los reportes indican que se ha presentado una mejora en las condiciones de vida. En el 2000, un 34% de las familias no podía satisfacer sus necesidades. Hoy, ese porcentaje se redujo al 22%. Desde esta ventana por la que ha visto pasar a su comunidad a través de los años, don Francisco coincide con la lupa del Estado de la Nación. Casi siempre se mantiene un 80% de los que venimos. Ya casi son unos hijos de los que vinieron.
Y la situación yo creo que se la da a cada uno. Ya como algunas familias crecieron, ya tienen otro trabajo, ya viven mejor, ¿eh? Sin embargo, hay un fenómeno que pone a quienes tienen menos recursos cada vez más abajo y eleva a quienes tienen más, haciendo que las disminuciones mencionadas no sean percibidas. Hablamos de desigualdad. ¿Cuántos pares de zapatos tiene usted? Los de la escuela. Podíamos estar alrededor de 15, 20 puntos por debajo del actual. Con base en estos análisis, Costa Rica cayó al puesto 11 de América Latina. ¿Por qué? Verano sí, Dios quiere, ese man putico mejor. Apenas para las cositas básicas. Sí, para comer. Entre el apuro de Miguel para entregar limpio este vehículo encontramos una razón que apuntan los expertos. Las personas que quedaron fuera del sistema educativo entre los 80s y 90s actualmente se desempeñan en oficios de baja remuneración. Incluso el 60% de trabajadores no han concluido la secundaria, versus una pequeña parte que tuvo mejores oportunidades y hoy disfruta un 12% más de ingresos que los primeros. También la fallida aplicación de políticas sociales podría ser responsable del 30% en la desigualdad de ingresos, según resume el informe número 19. Es común ahora escuchar el término ancho de banda para conocer la velocidad del Internet, un servicio que antes era propio de las universidades o centros de investigación. También el término de banda se introdujo a la economía nacional en 2006, cuando Costa Rica abandonó el sistema de mini devaluaciones en lo que a tipo de cambio se refiere. Lo que hizo el régimen de bandas fue trasladar los riesgos que antes tenía el Estado al usuario, a la población en general. ¿Recuerda usted estos billetes y estas monedas de 20 colones? Con el pasar de los años no solo cambiaron su apariencia, también su valor. Más aún si hablamos en términos de inflación. En 1994 este índice alcanzaba el 23%. Hoy las autoridades del Banco Central pretenden mantenerlo en 5%, una disminución que Gutiérrez resaltó como parte de las transformaciones más relevantes. Hoy existe una fuerte preocupación por rellenar el gran agujero fiscal y las medidas planteadas para lograrlo han encontrado descontento en las calles. Un asunto en donde hemos hecho dos cosas: poner parches o hacer fracasar cualquier intento por distintas razones de cambiar la estructura tributaria o las políticas sobre digamos, de calidad y contención de gasto. Según el informe 19, una de cada 5 leyes impulsadas desde 1960 hasta 2013 creó algún incentivo tributario. El dato curioso en este tema es que el déficit fiscal del 94 fue de 7% del PIB, el más alto en los últimos 10 años, y se espera que el déficit actual cierre en 6.7. Porque básicamente en aquella época el tema era fundamentalmente deuda. Hoy en día un disparador importante es el gasto corriente del gobierno. El último análisis considera que la falta de políticas fiscales podría comprometer la posición del país en cuanto a índice de desarrollo humano se refiere. En 1990 la Selección Nacional de Fútbol alcanzó la segunda fase en su primer mundial. ¡Se viene el penal! Michael, hágalo por Dios. Michael tiró. En 2014 la selección llegó a cuartos de final. El análisis futbolístico demuestra claros avances, pero según las variables sociales y económicas estudiadas, ¿cuál es el resultado de Costa Rica? Somos más urbanos, nos hemos envejecido, vivimos mejor y somos más desiguales. Tenemos un sistema político más abierto y al mismo tiempo más dificultades para la toma de decisiones. Hoy más bien lo que cunde, lo que está muy presente en nuestra sociedad es el malestar, es la insatisfacción con la desigualdad. A algunos les ha ido muy bien, a una gran mayoría no le ha ido tan bien. ¡Los pollitos dicen! Si usted sacudió la cabeza en los conciertos de José Capmany y se sorprendió cuando empezaron a popularizarse los celulares, lo invitamos a que tome usted la lupa y nos cuente cómo es Costa Rica ahora.
Ambos trabajan todos los días por ayudarnos en los momentos difíciles, pero unos cuentan con tecnología de punta y otros sufren grandes carencias. ¿Por qué hay una diferencia tan marcada entre los recursos para los bomberos y la Cruz Roja? Brasil 2014 aún está en nuestra memoria. También en la de ellos. Y ahora vamos de visita a su casa, el Estadio Centenario de Montevideo. Uruguay versus Costa Rica. Jueves 13 de noviembre, 5 de la tarde, aquí en Teletica Canal 7. Estamos en la cancha. La rueda de la fortuna es... Alegría. 2.400.000 colones. Emoción. 1.000.000 de colones en el juego de Lotería Nacional. Mucho dinero. 16 millones de colones. ¡Acompáñenos! Somos la mejor opción de los sábados por la tarde. La Rueda de la Fortuna. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por Teletica. Esta Navidad tu número de la suerte es el 7. ¿Por qué? Porque Telepromos te da la oportunidad de ganar 7 increíbles premios. Solo tenés que enviar la palabra carro vía SMS al código 4000 y responder las preguntas. Quedarás participando en el sorteo de 4 espectaculares Nissan Tida 2015, además de 3 premios de 3 millones de colones cada uno. Empezá a participar ya enviando carro al código 4000. Gánate uno de estos 7 increíbles premios. Y entre más trivias contestes, más oportunidades tendrás de ganar. Estrenó este año unas modernas instalaciones con tecnología de punta. Mientras tanto, la Cruz Roja costarricense sufre día a día de grandes carencias. ¿Por qué se da esta diferencia? Analicémoslo a continuación. Nuestro país tiene una vulnerabilidad ante los desastres naturales muy alta. La ubicación, el clima, la infraestructura y muchas otras cosas más se confabulan en contra nuestra. 2 instituciones participan muy activamente en atender estos eventos. Para garantizar una buena atención es necesario que trabajen en las mejores condiciones, pero en la realidad encontramos 2 situaciones distintas. ¿Por qué algunos pueden invertir millones en edificios de primer nivel y otros tienen edificios en condiciones críticas? Reportan inundación con personas atrapadas. San José, al sur de la capital, en barrio Montero Pérez, 10723-725, 15723, 11 horas. Supervisor. Al sur de la capital, en barrio Montero Pérez, se envía recurso de bomberos. Colapso de estructura con 8 personas dentro de esto. Excelente. 7-1.
Don Luis, le habla Sandí, muy buenos días. Buenos días, Sandí. Bien, don Luis, en este momento estamos despachando unidades de San José, este sector sur de la capital, eso para tener un colapso estructural y personas afectadas por inundación, aproximadamente 8 por informe vía el sistema. Ok, Mike, muchas gracias. Hágame el favor y active el grupo de búsqueda y rescate. Listo, inmediato, don Luis. Gracias. Con gusto. Señores, su atención, por favor. Hemos sido notificados por parte de la Oficina de Comunicaciones acerca de una cabeza de agua que ha afectado uno de los barrios de la zona sur de la capital. La afectación en este momento se estima alta. Hay muchas personas en este momento desaparecidas. Pueden observar allá en la pantalla de disponibilidad de recursos. Tenemos suficiente cantidad de recursos para dar respuesta a este incidente. Este es el proceso que se vive desde que entra la alerta a la base del 911 y hasta que se activa la moderna sala de crisis del Cuerpo de Bomberos. El país ha venido evolucionando y especialmente en los últimos años hemos notado que la industria, la población, el comercio cada vez se concentra más en el área metropolitana y en diferentes partes del país, y Bomberos tiene que responder ante todas estas situaciones porque todo ello implica una serie de amenazas y emergencias eventualmente. Esta modernización no ha sido sencilla. Este edificio, con condiciones idóneas para responder ante una emergencia, tuvo un costo de 5.000 millones de colones. El edificio cuenta con una autonomía hasta de 8 días. ¿Cómo garantizamos esa autonomía? Con sistemas redundantes. Por ejemplo, estos generadores eléctricos nos garantizan la funcionalidad eléctricamente de todo el edificio. Igual tenemos contenedores de agua, un tanque de 35.000 galones, con purificación que nos garantiza la potabilidad del agua. En cuanto a la torre de comunicaciones, que es de 30 metros, las ventajas que tenemos es que tiene línea de vista en su parte superior con los principales cerros del Valle Central. Tenemos teléfono satelital, tenemos radio de comunicaciones digital, de manera que desde acá garantizamos la continuidad del servicio del benemérito Cuerpo de Bomberos. Esta infraestructura debe estar en un lugar que cumpla con las mejores condiciones y que, aunque no sea infalible en emergencia, al menos pueda evitar daños fundamentales que no permitan mantener la continuidad del servicio. La ubicación del centro de operaciones en esta propiedad se da básicamente porque se identificaron facilidades. Primero, no existen evidencias de fallas sísmicas en este lugar, existe accesibilidad desde diferentes rutas importantes, las radiocomunicaciones fluyen fácilmente al resto del país, y también pues tenemos facilidad con respecto a los servicios públicos que también son indispensables para el funcionamiento de este centro de operaciones. Concentra este lugar es la toma de decisiones y la implementación de estrategias para poder controlar las emergencias que se presenten. Y no es para menos, debe ser así porque desde este lugar se concentra la logística de todas las unidades y personal que tiene el país. El Cuerpo de Bomberos cuenta con un sistema propio, el cual se llama el SIGAE. En este mismo contamos con todo lo que son las unidades del país. Tenemos todo el sistema del Cuerpo de Bomberos monitoreado por las mismas. El mismo tenemos todas las unidades por provincias y entre las mismas por los sistemas especializados. A nivel de la región centroamericana y el Caribe no existen centros de operaciones parecidos a estos. Tenemos uno en México que es establecido para coordinar las acciones policiales, que es el que a veces se asemeja un poco. ¿Por qué otras instituciones no tienen un edificio de esta magnitud? El Cuerpo de Bomberos se financia con recursos públicos y privados. El 70% de sus ingresos proviene del 4% de los seguros que se venden en nuestro país, un 20% del tributo a la electricidad y un 10% de generación propia. Una buena administración de la mano de ingresos suficientes permitieron la construcción de este edificio. Con esos recursos que se acumularon durante algunos años logramos hacer esta inversión en un corto plazo y de hecho pues consideramos que es la mejor forma de retribuir a la sociedad costarricense los tributos que se captan. Un edificio de esta magnitud debería ser prioridad para todas las instituciones que atienden emergencias en nuestro país. Este es el edificio operativo de la Cruz Roja. Tiene 15 años de haber sido construido.
En tan poco tiempo se ha ido deteriorando y aunque sigue siendo útil y fundamental en el trabajo diario, el cambio es necesario. Estamos aquí en el techo del edificio y precisamente lo que tenemos aquí son las antenas que sirven para las telecomunicaciones. Estas antenas requieren mucho mantenimiento permanente y precisamente también estamos trabajando en lo que es renovar equipos. Esto desde luego requiere presupuesto para poder hacerlo y ahí es uno de los problemas que tenemos precisamente. Por otro lado, aquí tenemos un problema grave en lo que es el mantenimiento de este edificio porque produce infiltraciones que están afectando a las oficinas. La Cruz Roja posee esta sala de atención de crisis. Esta es el área de comunicaciones. Desde aquí se coordina todo el trabajo a nivel nacional. Aunque cumple sus funciones, ellos están claros que debe mejorarse. Aquí hemos trabajado, ¿verdad? Aquí hemos trabajado sobre todo en la parte operativa. Aquí está Concer y está la parte operativa de socorros. ¿Pero son las adecuadas para poder trabajar? Requiere mejoras. ¿Mejoras como cuáles? Sobre todo en la parte de infraestructura. La Cruz Roja tiene el edificio operativo en una ubicación muy complicada. No tiene condiciones de autoabastecimiento y los radios además no están digitalizados del todo y los hacen muy vulnerables. Pero en el caso de la Cruz Roja los ingresos son distintos a los bomberos. Ellos reciben apenas un 30% de fondos públicos. El 70% restante es por ingresos propios. El presupuesto de la institución además es de 18.000 millones de colones, mientras que en bomberos son 32.000, poco menos de la mitad. Y hay que sumarle la reducción que tuvo la entidad de casi 1.300 millones luego de que en la ley de tránsito se le redujera un porcentaje en casi 2/3 partes. Eso sucedió porque los legisladores consideraron que al subir tanto los montos de las multas en la nueva ley, no se afectaría al reducirles el porcentaje de ingresos. Con lo que no contaban era que la Sala Constitucional bajaría tanto las multas y para este momento habría que modificar la ley para recibir de nuevo ese dinero. Brindar una adecuada atención prehospitalaria se necesitan buenas instalaciones. Entonces hay que invertir en instalaciones, hay que invertir también en el mantenimiento de las unidades. Y cuando los fondos públicos bajan, entonces no tenemos suficiente capacidad económica para cubrir esas necesidades. Pero aunque la condición económica no sea la mejor, siguen soñando con inaugurar un complejo de edificios que tendrá condiciones de primer nivel y tendría la primera universidad para profesionalizar miembros de la entidad. Pero en este momento sigue siendo solo un sueño alcanzar. Dos entidades con panoramas completamente distintos, una con condiciones económicas solventes y otra con problemas de déficit. Ambas atienden las emergencias más importantes de nuestro país. Están presentes en los momentos más cruciales donde la vida de las personas está en peligro. Pero estas diferencias radican en la forma de planificar, de realizar y de conseguir recursos. Lo que ambas demuestran es que con poco o mucho, si se quiere, se pueden hacer grandes cosas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Lo invitamos, Dios mediante, para que el próximo lunes nos acompañe en una nueva edición de 7 días. Hasta la próxima. The future